Los solecitos de las noches de mi pueblo juegan y juegan a la escondida entre las nubes nostalgiosas del Tanino, que van llevando muchas quimeras, la buena paga, humilde casa y mucha hierba, pa' que los mates. Voy a comenzar la historia de la escondida contándoles que Carlos Noetinger Gowland era hijo de Fernando Noetinger. En esa época, allá al principio del 1900, y como siempre los extranjeros enviaban a sus hijos a estudiar a Europa. Lo mismo aconteció con Carlos, que se iba a menudo a Europa porque tenían familia allá. Luego se casó con Luisa Müller decimos nosotros, y al principio viajaba a Europa, volvía, después se radicó, quedó definitivamente en el país. Y su padre, Fernando, tenía campos en la provincia de Córdoba. Una vez vendió uno de la estancia. Una de las estancias famosas que tenía era Monte Castillo. Bueno, le dio su parte a Carlos, y con eso él compró campos para Montes Altos, así se llama. Que eso después de 1912 dio origen a la ciudad, ahora es una pequeña ciudad pero hermosa, la ciudad de Noetinger. Le pusieron el nombre de Noetinger porque él donó el terreno para hacer el pueblo. También permitió que se haga una vía férrea desde Las Rosas, que queda un poquito más abajo de Rosario, hasta Villa María. Se hizo una estación en el medio del campo. Esa estación luego ahí se formó lo que fue Noetinger. En esa época, en paralelo también, digamos, en 1906, 1908, Carlos Noetinger compró extensos campos en la provincia del Chaco, más precisamente donde lo que es ahora La Escondida. Llegó a tener cerca de 70.000 hectáreas, llegó a tener Carlos Noetinger. Y le voy a contar como una cosa que pasó en esa época. Justamente en ese año se fundó el Teatro Colón en Buenos Aires. Es decir, el Teatro Colón sí había comenzado antes, pero ahí se inauguró de nuevo, se hizo una reforma y comenzó a funcionar a pleno para la gente de alta sociedad en Buenos Aires. Allí Carlos Noetinger y su señora tenían un palco en el Teatro Colón. En el palco de al lado había un doctor de procedencia suizo-alemán de apellido Hessel. Su señora era de apellido Monasterio. También tenía otro primo que era suizo-francés, pero no eran compatibles, digamos, no eran amistosos entre ellos con su primo. Bueno, los Noetinger se hicieron amigos de Hessel, el doctor Hessel, oftalmólogo, por razones de idioma, costumbre, esas cosas. Un día, la familia Noetinger le preguntan a los monasterios, le dicen: estamos comprando campos fiscales en el Chaco, ¿no conocen algún administrador? Mi hermano mayor, dijo la señora de Hessel. Ella era monasterio. Entonces fue así como se contactaron con dos hermanos. El mayor, que era una persona que se encargaba de administrar campos, era Domingo Rogelio Monasterio. Y tenía el hermano que él manejaba la parte de estancias, división de estancias en el Banco Torquín. Ellos eran socios fundadores del Banco Torquín, con un grupo de personas. Fue entonces que Carlos Noetinger lo trajo a Monasterio, a Domingo Rogelio Monasterio, a La Escondida,
e ingresó como primer administrador de la estancia. Ahí comenzó la estancia San Carlos, lo que luego, más adelante, pasó a ser La Escondida. Domingo Rogelio Monasterio se dedicaba a cuidar el ganado y administrar estancias de sus familiares, los Gómez Lecube y otras estancias en la zona sur de Corrientes. Eran de esquina. Su bisabuelo, José Ángel Vicente Monasterio y Tranco, vino de España. De España vinieron a Uruguay, de Uruguay vinieron a la esquina. Tengo incluso documentaciones que me dio Víctor Monasterio, un nieto del que fue el primer administrador de la estancia, y viene muy de seguido a La Escondida. Y un documento firmado por el presidente Sarmiento donde le declaraba a don José Ignacio algo así como un director de aduana de la ciudad de Las Esquinas, o sea, esquina Corrientes, así quedó el nombre de la ciudad. Bueno, hay que imaginarse cómo vino esa gente desde allá, porque hay gente que vino desde esquina, fueron los primeros pobladores que vinieron a la estancia, traídos por Monasterio, trajo su gente, e incluso los de la zona de esquina y Goya, trajo también personas a trabajar. Vinieron también los capataces. Tengo fotos de uno de los primeros capataces de la estancia, de apellido Leiva, que es el abuelo de Pichín Leiva, el conocido Pichín Leiva de La Escondida, que vive ahí en la entrada de La Escondida, a la mano izquierda. En esa época, otra pregunta que uno se hace: ¿cómo hicieron para cruzar el ganado que traían? Gente que vino con su propio ganado, ¿cómo hicieron para cruzar el río Paraná? Y hicieron pasar a nado. Rogelio Monasterio traía siempre ganado desde esquina Corrientes a Paraguay, lo llevaba, y ellos sabían en qué parte era más angosto el río. Hacían cruzar primero un animal y miraban, seguían a ver si no había rastro de que sean atacados por pirañas. Entonces, si veían que no, hacían cruzar todo el ganado y a la otra costa del río, y así llegaban a La Escondida. Que costaba mucho llegar a La Escondida. Al principio de Monasterio venía en tren hasta Resistencia. De ahí en 1912, se fundó el Apachito, y también estuvo la línea férrea que iba de Resistencia a Metansalta. En ese él venía y se bajaba acá en la zona donde está ahora el acueducto, la primera planta de acueducto de SAMEP, que se dirige hacia Safeña. De ahí ya estaba en terreno de la estancia. La estancia, acuérdense que le dije que llegó a 70.000 hectáreas casi, y desde La Escondida hasta cerca de Presidencia de la Plaza, para el lado de Colonializa, Barbeto, era de la empresa. O sea, los campos fiscales que compraron acá, por ejemplo, en el kilómetro 48 ya existía algo de gente, pero era para la gente que vive en La Escondida, ya conocen bien. Desde el puente Río Negro hacia lo que es La Escondida ahora, era campo fiscal. Eso fue lo que compró Noé Tinger. Del puente de la vía, como le dicen normalmente los muchachos, ya la gente, eso no, eso ya había personas de este lado. En 1936 el presidente Agustín P. Justo hizo el decreto donde lo nombró como La Escondida, desvío kilómetro 917. Bueno, y La Escondida surgió mucho después. Primero fue la estancia, y uno se pone a pensar cómo eran las personas, cómo vivían en esa época. Y bueno, tengo muchos datos y cosas que charlábamos siempre, y muchos documentos, fotografías, cedidas por Víctor Monasterio, el nieto del primer administrador de la fábrica, que se fue en 1929 desde La Escondida, ya después que la fábrica marchó en 1927. Y Monasterio, Domingo Rogelio Monasterio, falleció en 1930. Está en el cementerio alemán de Buenos Aires. Todo el abuelo de Víctor y algunos primos
de él viven en esquina, Corrientes. La estancia siguió funcionando. Incluso tengo dentro de mi blog La Escondida Chaco Ciudad Jardín, que es un blog que tiene más de 131.000 visitas. Hay cerca de 800 fotografías, documentaciones, videos, hay de todo. Está dividido en 61 blogs, que sería calles viejas, calles nuevas, la iglesia vieja, la iglesia nueva, la escuela 176 vieja, después sigue la historia de la nueva y todo así, todo en bloques separados y que tienen muchas visitas. Y siempre me gustó la fotografía, la electrónica, la música, manejo computación, de todo, hago de todo. Precisamente eso me ayudó para escribir historias y siempre estoy siendo visitado por chicos, por estudiantes que me agradó que en los colegios de La Escondida y acá también le pidan a los chicos que hagan un escrito sobre las raíces de su pueblo. Y vienen, me consultan a mí y yo colaboro con eso, colaboro con la cultura, con mostrar cómo fue la vida, cómo fue siempre el pueblo de La Escondida. También La Verde, por supuesto. De la estancia de San Carlos, también podemos decir que en su última etapa, en la estancia, funcionaba una escuela primaria. Tenían puestos sanitarios, se hizo un barrio espectacular. La empresa, primero era Nottingham Le Petit, después cuando se formó Indunor hubo otra subempresa que eran todos los mismos, con el nombre Norimber, pasó a llamarse Norimber. Pasó el tiempo y la estancia siguió funcionando. Ya el pueblo también no existía. Hasta que más adelante cerraron las cosas de la estancia por problemas con los cuatreros y todo que le entraban del lado de Presidencia de la Plaza, de un lado a otro lado. Y entonces los dueños prefirieron llevar todos los animales, maquinaria y todo a sus otras estancias que tenían en Ceres Santa Fe, tenían en Tintina Santiago del Estero, en La Paz Entre Ríos, General Galarza Entre Ríos, después tuvieron otra más en San Pedro. Resulta ser que la gente que eran de estancia vinieron a vivir al pueblo. La gente, el personal de peones y todo lo que formó la estancia primaria, allá en el 1900, la mayoría vino de esquina, los trajo Domingo Rogelio Monasterio. Fueron los primeros pobladores de la zona, digamos, pobladores del principio de La Escondida. Más adelante vinieron gente de Corrientes, muchos correntinos, santiagueños, que vinieron ya en el momento después, digamos, cuando ya estaba funcionando la fábrica. Y vuelvo al tema de cuando encontraron la laguna. Esa laguna que la habían encontrado ya años atrás, cuando llegó el momento de hacer la fábrica. Estaban buscando una laguna que tenga agua dulce, porque tiene que ser agua dulce para producir el vapor que pasa por las tuberías. Las tuberías, en el caso de La Escondida, pasa por las turbinas que generan electricidad. Eso se da acá, también con la planta nueva que se instaló hace poco, para generar electricidad. La empresa ya venía con eso hace muchísimos años, con turbinas. Después de las turbinas pasa el vapor por las secciones para cocinar el quebracho, para hacer el tanino. El tanino fue el primer producto que hicieron en La Escondida. El tanino, al principio, el tanino duro. Al tanino lo podemos comparar, por ejemplo, con la leche, con el chocolate, vamos a suponer. Bueno, el tanino duro era como un chocolate. Había que derretirlo. Después salió más adelante, ya modernizado, el tanino en polvo.
es atomizado. En la Escondida hay varias plantas atomizadas. Funcionan 3, país 4. 2 de la Escondida, una que trajeron de Paraguay y otra que llevaron de La Verde. Al principio del quebracho los postes lo hacían acá en la zona de Tirol, acá en el campo. Pero los rollizos lo llevaban en barco, lo llevaban primero hasta Santa Fe, Puerto Santa Fe, de ahí lo embarcaban a Italia. Allá en Génova bajaban y lo llevaban ahí cerca donde estaban las fábricas de tanino, que era de los hermanos Le Petit. El padre era un francés, Le Petit quiere decir pequeño, el pequeño en francés. Pero ellos ya eran italianos y estaba Roberto y Emilio Le Petit. Roberto era químico como el padre, manejaba la fábrica, y Emilio manejaba la parte económica. Al principio ese tanino que llevaban lo hacían allá en la zona de, como dijimos, de Génova, arriba de Génova. Sobre todo en la zona de Udine, muy nombrado acá en el Chaco porque mucha gente de esa zona vino para el Chaco. Entre ellos mi vecino Mario Temporale, vino de Udine. Y gente que vino a Resistencia, a Las Breñas, toda la zona, hay gente italiana que vino de esa zona, por ejemplo. Y como se llama Mario Temporale, dije, era uno de los primeros carpinteros, al igual que Pocholo de Betac, Pedro Betac, que también vino de Italia. Toda esa gente fue poblando la Escondida, más correntinos, santiagueños y de otras provincias, que se fueron sumando a lo que fue primero la Escondida inicial. Entre ellos mi papá. Mi papá vino de Corrientes, capital. Cuando iban teniendo, digamos, la intención de hacer la fábrica, empezaron a buscar la laguna. Incluso hicieron un sobrevuelo en avión en esa época para ver. Efectivamente estaba la laguna esa que le habían comentado de la estancia. Y fue que decidieron hacer la fábrica al lado de la laguna, tal como la conocemos. Se llamó Laguna La Escondida, igual que el pueblo. Al pueblo le pusieron el nombre de la laguna, que estaba escondida detrás de un monte y cubierta de camalotes. Por supuesto, esos camalotes hubo que sacarlos. Sí, La Escondida fue un pueblo diferente en su aspecto. ¿Por qué? Porque las calles fueron encomendadas a la Escuela de Bellas Artes de París. Le solicitaron Carlos Noetinger y los hermanos Le Petit. Le pidieron que hagan el desarrollo, el trazado de las calles iniciales de La Escondida. Esas son las calles que ustedes conocen. Y el que no conoce, siempre fue así. El que no conoce La Escondida se pierde en la Escondida antigua, digamos. Porque el pueblo se desarrolló después para el norte, para el sur, hay un montón de barrios y viviendas, siempre se va agrandando. Pero el desarrollo inicial de La Escondida tiene ese, como dije al principio, ese no sé qué, que la gente se pierde. Y por ahí hay que guiarse por el pito de la fábrica, de algo así alto, o las antenas que hay ahora. La antena de Canal 9, la antena de Telecom, la antena de Claro, todo eso. Bueno, uno se puede guiar por eso. Cuando inicié el blog La Escondida Chaco Ciudad Jardín, al principio yo puse que el día de La Escondida, el cumpleaños de La Escondida, es el día en que tocó el pito por primera vez. Ese dato lo tomó todo el mundo, incluso hasta la Cámara de Diputados de la Nación envían notas a veces diciendo La Escondida, bla 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 bla, palabras textuales como yo tengo en el blog, pero el blog viejo, porque yo eso lo modifiqué y llegué a lo siguiente. Tal vez lo conocen, Olguita de Betac. Olga de Betac fue directora de la escuela, 176. El papá fue uno de los primeros carpinteros que vino de Italia. Ella me contó, y hubo otras personas más que me dijeron, que la fábrica no marchó como muchos dijeron que al segundo día estuvo produciendo. No, mentira. Tuvieron que empezar a hacer pruebas.
Si vos querés vender, como yo siempre digo, pan casero, probás hoy, probás mañana. Nunca tuviste una fábrica, nunca hiciste pan dulce o pan casero, pero pasa una semana, 10 días, hasta que por fin te sale bien para que sea vendible. Bueno, así pasó con la fábrica. La fábrica marchó unos meses haciendo pruebas, porque hay que acordarse que hay productos químicos, que hay que tener en cuenta la temperatura, que no anda tal máquina, que no se produce vapor, que la caldera no da la fuerza necesaria y un montón de cosas. La fábrica marchó el 15 de mayo. Y es probable que haya tocado el pito. Sí, el pito es similar, igual a un tren a vapor. Pero hicieron pruebas. Recién el 29 de septiembre de 1927 se hizo la producción vendible. Ahí salió la primera producción vendible. Ese se consideró el Día del Pueblo. Así lo digo ahora para que todo el mundo esté enterado de cómo era la cosa. Yo cambié lo que dije la primera vez. Y todo fue... El pito, por supuesto, siempre siguió sonando. El pito es el reloj del pueblo, es la voz del pueblo. Y en 1969 se unió Noé Tinger Le Petit con La Chaqueña, una fábrica de Villa Ángela. Desde entonces pasó a llamarse Indunor, en 1969. En el blog de La Escondida también hay fotos de la reunión, de la fiesta que se hizo con motivo de esa unión. Hoy temprano hablábamos del IESLE, Instituto de Enseñanza Secundaria de La Escondida. Fue fundado en 1953. Tiene muchísimos años ya. Son 67, 68 años. Yo me recibí en la tercera promoción de Maestro Normal Nacional en el 1967. Y así mucha gente, muchos estudiantes, muchos amigos míos, compañeros y hijos de mis compañeros egresaron de allí y están distribuidos en todo el país y fuera del país, por todo el mundo. Hay gente de La Escondida que gracias a don Carlos Belisario Enríquez tienen su título y están trabajando en cualquier lugar del planeta. Es una cosa que cambió como se dice, la vida del pueblo, que conllevó luego a que aparte de la escuela primaria, se hizo una escuela primaria nueva. La Escondida Chaco tiene también una escuela secundaria nueva. Tiene el profesorado de muchísimas materias. Vienen gente como siempre, lo mismo porque la escuela secundaria, gente de Macallé, de La Verde, colectivo de la Municipalidad de Macallé, de La Verde, de Colonia Guilla, de Capitán Solari. Y viene gente de todos lados a estudiar, a hacer los cursos en los profesorados de la UEP 56. UEGP 56, porque es de gestión privada. Y eso es una cosa que yo me acuerdo siempre, toda la vida. Hubo chicos que venían de otro lado y alquilaban una casa o de pensión en un lado para dedicarse a estudiar. De una condición muy buena que tiene la gente de la zona, con un colegio y un instituto cercano. Y yo lo viví desde chico, porque cuando estábamos allá, me acuerdo, primer año, segundo año, ayudábamos a hacer los pozos para los cimientos, ayudábamos nosotros en la hora de educación física, le ayudamos al albañil, le ayudamos al carpintero, todo, porque ese colegio se hizo con manos privadas, sin ayuda de nadie, y gracias a la voluntad, la gran voluntad del maestro Chamigo. Lo digo, sí, con emoción. Yo andaba por todos lados con el maestro Carlos. Me crié con el hijo, era mi mejor amigo, murió. Una cosa que quiero decirles es que la parte, digamos, cultural de La Escondida se inició en 1930 con la fundación de la Escuela Nacional número 176. Esta escuela fue donada por la empresa Noé Tinger Le Petit. Su primer director
fue don Antonio Rufino Barrientos. Vino a trabajar él con su señora, doña Juana Chera de Barrientos. El director Barrientos falleció antes de 1940. El director Barrientos era tío del maestro Carlos Enríquez. Eso muy pocos lo saben. Yo lo sabía de chico porque convivía con la familia Enríquez y su hijo mayor era mi mejor amigo. Falleció hace unos años. La escuela 176 siempre llevó todos los chicos de esa época. Más adelante se hizo en el 2010 una escuela nueva, todo edificio nuevo en la parte de atrás. Pero años atrás se agregó a la Jundía otra escuela primaria, la escuela EGB provincia de Salta, la número 807. Ahí también va un conglomerado muy grande de chicos que se van aumentando año a año y que participan de las clases de la escuela 807. En su principio estuvo Chito Marqués, para quien voy a pedir un fuerte aplauso que ahora va a tocar. Coseché muchos amigos con eso, con la música. También en la época de música un día se me ocurrió armar una orquesta y un grupo musical diferente, por supuesto. Y comencé mi vida musical primero con una guitarra, me gustaba tocar la guitarra y unas tías y mi papá me regalaron una guitarra una vez. Y aprendí rápido. Y llegaba al colegio, por ahí me llamaba el profesor de música para cantar una samba en una hora determinada, bueno, me iba. Pero después me volví rockero, eso es así. Y me volví rockero una vez que conocí a Los Gatos, con Lito Nebbia a la cabeza, una vez que fui a Corrientes me acuerdo que salí esa tarde del colegio y llegué a Corrientes y actuaban en el Club de Tala. Y estuve al lado del escenario con amigos de un grupo, una orquesta de allá que con el tiempo, después de años, alcancé a tocar también con ellos, una temporada en Corrientes. Ese día el grupo de Los Gatos presentaba La Balsa, Viento de la lluvia y otros temas que todos conocemos. De ese día se me prendió la lamparita del rock. Con más fuerza al día siguiente me voy a un local comercial por la calle Junín, cerca de lo que hoy en día es Lotería Correntina, donde trabajé un par de años. Ahí en ese lugar de la calle Junín, en ese lugar, estaba una casa de discos. Breyer Hermanos, había en Resistencia, había Breyer Hermanos en Santa Fe. En Breyer yo siempre me iba a escuchar música, a ver discos, a comprar. Y había un sobrino que era un sobrino de la gerente, digamos, del local. Y bueno, me dice, acá está el disco de Los Gatos, que estaban sí, yo estuve en la fiesta, le digo, me dio un disco y me fui a la cabina a escuchar, era una cabina amplia, entraban 2 o 3 personas. Estaba escuchando un disco de Los Gatos y por ahí escucho un murmullo fuerte de gente afuera y entran muchísimos jóvenes. ¿Y quién eran? Los Gatos. Entra uno en mi cabina, Lito Nebbia al lado mío. Estuvimos charlando y hablando. Y los chicos me pasaban los discos por la rendija de la puerta y le hacía firmar con Lito Nebbia y después se encargaban de hacerle firmar lo demás. Tengo el disco, la tapa del disco de Los Gatos, el primer disco de Los Gatos, ¿no? Los Gatos Salvajes, que era al principio. El disco del Gato firmado, autografiado por Los Gatos, en la tapa de atrás y la tapa del frente. Lo tengo guardado como reliquia. Y ahí comenzó mi vida de rockero, digamos, música nueva ola le decían antes. Y bueno, se me ocurrió armar un grupo, entró mi hermano, estaba Cuaso Enrique, después entró Cachilo, entró Pedro Fernández y fuimos armando un grupo con el que recorrimos muchos lugares y cada vez mejor. Cuando llegó el momento entró el Negro López a cantar y comenzó con nosotros y siempre nos vemos con el Negro, estuvimos también con él en Luz Difusa y otros grupos. La música, digamos, cualquiera puede decir el músico es un borracho, yo no fumo ni bebo,
Me gusta la música nada más, siempre me gustó. Y escucho algo y ya sé en qué nota está, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Nací ya con esa facultad de un oído súper, que me ayudó siempre. Y así fui mostrándole a los chicos, enseñando, colaborando, ayudando desde hace un tiempo con los grupos nuevos de jóvenes, que aconsejándole, mostrándole cosas. Porque no todo se aprende de golpe. Y cuando alguien que sabe te comenta algo, hay que escuchar nada más. Se gana tiempo con eso. El inicio de la banda. Comenzamos con Pedro Fernández. El muchacho cariñosamente le decimos Mencho. Yo tenía mi guitarra, que cuando empecé a trabajar me compré una guitarra, todavía la tengo esa guitarra, no la cambio por ninguna. Tengo otras guitarras, Fender, pero no cambio por esa guitarra que tiene, bueno, 1967, 50 y pico años tiene. Y suena como siempre, yo me encargo de arreglarla, arreglo instrumentos también, calibro y hago esas cosas. Y podemos ir arreglada porque ya con problemitas en la vista y todo, ya dejé de calibrar y esas cosas. Bueno, con Pedro, con Cuaso Enríquez y Chito Marqués, una mini batería, tenía una batería, una parte de la batería, empezamos el grupo. Pero anteriormente a eso, venían en el sindicato, comenzamos en el sindicato Tanineros. Venían grupos de resistencia. Cuando iban al descanso, ellos le pedíamos el instrumento y tocábamos nosotros. Así comenzamos, con temas de los iracundos, con temas así del momento, comenzábamos a tocar los muchachos. Y después se fue ampliando, ya entró mi hermano en el bajo, se llamaba The Darling al principio. Después fuimos agregando equipos ya buenos, ya nuestros, y armamos un buen grupo. Ahí comenzamos con el nombre Fórmula Secreta. Fórmula Secreta recorría toda la zona. Tocábamos por ahí un fin de semana en Colonia Unida, el otro fin de semana estábamos en Colonia Lisa o en La Verde, en Macallé, en Laguna Blanca, hacían una fiesta en la escuela, prendían un grupo electrógeno y se armaba la fiesta, porque tocábamos música nacional, rock nacional, y también mezclábamos con un poco de polcas al estilo paraguayo, como nosotros nomás lo hacíamos. Bien, y no había tantos grupos en esa época. Por ejemplo, aquí en Tilipi hemos tocado 4 o 5 carnavales seguidos. Teníamos ya para diciembre ya nos pedían ir a firmar contrato para los carnavales en Quitilipi o donde sea. Más adelante, cuando ya el grupo se hizo más popular y teníamos más cosas, estaba ya el Negro López, Cachilo Domínguez. Que Cachilo Domínguez se iba a mirar los ensayos como todos los chicos de la escondida, entraban a casa, se sentaban en un banco largo debajo de unos paraísos y miraban los ensayos. Otros miraban desde el portón. Todos se acuerdan de eso, de esa época. Teníamos equipos tan potentes que unos amigos acá de La Verde me dicen que cuando ensayamos en la escondida, en el puente de La Verde en el Río Negro, se escuchaba el ruido del bajo. El boom, boom. Bueno, eran equipos grandísimos, de 8 parlantes. Antes se usaba eso. Ahora no tanto. Son más chicos, pero potentes también. Y con el tiempo, Fórmula Secreta se fue alejando más de la zona. Tocábamos en Saspeña, tocábamos en otros lugares más lejanos, vivíamos Resistencia. Estuvimos una vez en Córdoba. Y tengo tanta historia que si me pongo a hablar no me voy a parar, así que le dejo este comentario y pregunten a la gente de mi época cómo vivieron en esa época. Era otra cosa. Bien, como ustedes saben, a mí me gusta mucho la música. Yo siempre estoy grabando música para las emisoras locales. Tengo más de 29.000 temas, de todo un poco. Menos bachata y digo para la gente que por ahí me pide bachata y reggaetón, no lo tengo, no me gustan. Entonces, bueno,
Tengo más de 500 tangos. Nunca escucho música yo de tango, pero tengo. Porque por ahí hago intercambio con emisoras y ellos me dan temas, yo les doy temas, y voy sumando, y más las que voy bajando. Tengo muchísima música nacional, música internacional, música instrumental, música de películas, música de programas de televisión. Y últimamente se me dio por otra cosa, estoy haciendo transmisiones online. Una página que se llama Tiger Soul, todo junto, Tiger Soul. Significa alma de tigre en inglés, Tiger Soul. Y para terminar, les voy a ser sincero. Todo lo que yo hago, buscando, investigando, haciendo cosas de mi pueblo, es porque lo hago de corazón, me gusta. Me gusta estar con mi gente de la Escondida, de la Verde, mi gente de la zona. Tengo muchos amigos, por la música amigos por todos lados, por esta historia muchísimo más. Los chicos de la escuela siempre vienen a pedirme datos sobre un tema del pueblo. Y yo le digo que busquen en mi blog está liberado para cualquiera que quieran encontrar temas, copian ahí la foto, copian todo. Yo dejé liberado para ellos. Yo tengo esa posibilidad y lo voy contando, esa es mi razón de todo esto. Y les mando un abrazo grande desde acá a todos los escondidenses y amigos que tengo en el mundo. Muchísimas gracias por aguantarme. Los solecitos de las noches de mi pueblo juegan y juegan a la escondida entre las nubes nostalgiosas del Tanino, que van llevando muchas quimeras, la buena paga, humilde casa y mucha hierba, para que los mates nunca se pierdan. El buen vinito, buena olla, más quisiera, no solamente en mis quimeras. Solo son sueños que hago canto de esperanza, de ver un día como reina aquí en mi pueblo más bonanza. Y así soñar que nunca más se perderán los pueblos como mi pueblo.